Hola, soy Andrea Jocelyn Saldaña Reina, soy estudiante de la UEMEX de Derecho Diurno del primer semestre. La desintegración familiar es cuando una familia deja de funcionar de manera estable. Esto puede ocurrir por varias causas, como lo es la violencia, la separación de los papás, el abandono o faltas de comunicación en la familia. Este tema es importante en México porque afecta directamente con el desarrollo emocional, social y económico de millones de personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, y también afecta en problemas sociales como es la deserción escolar, el abandono o la delincuencia. En México existen diferentes tipos de familias como es la extensa, la nuclear, la monoparental, las familias diversas y las familias desconstruidas. Es importante diferenciarlo para no confundir diversidad con desintegración familiar. Lo primero es diferenciar entre familia diversa y familia desintegrada. La familia diversa es aquella que no cumple con un marco tradicional, pero funciona con comunicación, respeto y valores. La desintegrada es aquella en la que se rompen los vínculos y ya no existe comunicación entre las partes. La desintegración familiar puede ocurrir en varias etapas o en distintos tipos, como lo es la física, que es cuando hay un abandono de cualquier persona de la familia, se va. También está la emocional, que es cuando no existe el apoyo, la comunicación o no se ve la unión de la familia. Está la económica, que cuando no hay estabilidad financiera existen conflictos y abandono de responsabilidades. También está la legal, que es cualquier situación jurídica que no permite la unión de la familia, como lo es la separación, la separación o el divorcio y la pérdida de la patria potestad. Hola, soy Alexia Dalit Tirado Sánchez, soy estudiante de la UEMEX en la licenciatura de Derecho primer semestre. Yo les voy a hablar sobre las causas estructurales y sociales. Los principales factores sociales son la pobreza, ya que con este tema muchas familias de México sufren pobreza y no tienen cómo solventar los gastos básicos y necesarios como la alimentación, la vestimenta, el calzado, la salud o la educación. La segunda son las jornadas laborales. Todos sabemos que una jornada laboral es de 8 horas, pero hay veces que los padres de familia tienen una jornada laboral de hasta 10 o más de 10 horas. En esto causa que tanto madre o padre o ambos no convivan tanto con los niños. Eso causa que los niños tengan un rechazo hacia uno de los dos padres o hacia ambos. La tercera es la migración. Es cuando uno de los dos padres sale fuera del país para buscar un mejor trabajo. En muchas ocasiones, si es así, tienen una mejor economía y más solvencia, pero igual los niños sufren rechazo hacia los padres, tristeza o dependencia emocional hacia otra persona de la familia, ya sea abuelitos, tías o en sus hermanos mayores, que son los que se encargan de ellos. También puede causar autonomía prematura en los niños, sobre todo en los hermanos mayores, que son los que se encargan de los pequeños. Los cambios sociales y culturales son, por ejemplo, la transformación del rol parental, como les mencionaba, los hermanos mayores, tías, abuelos o tíos cumplen el rol de la madre o el padre. En estos casos, cuando los niños vuelven a tener la figura materna o paterna, sienten un rechazo hacia ellos, ya que ellos ven como madre o padre a otras personas. Otro factor también son las redes sociales, ya que en la actualidad están muy arraigadas a nosotros porque es un tema muy importante, ya que es la manera de comunicarnos con personas que están lejos de nosotros, pero también los niños la ocupan de mala manera, ya que se la pasan metidos en redes sociales o en el internet y no tienen convivencia con otras personas de su familia. Esto causa que a la larga no tengan el suficiente diálogo con padres o con primos y se aíslen ellos solos. Por último es la normalización del divorcio. En la actualidad el divorcio es un tema muy aceptado siempre y cuando tenga un trasfondo bueno y saludable. Hay ocasiones en que algunas familias, antes del divorcio, las parejas tienden a pelear demasiado y esto hace que los niños vean peleas, golpes o gritos. Cuando es este caso,
Los niños la mayoría de veces quedan con problemas psicológicos y que no son tratados. Cuando es un divorcio sano, los niños no tienden a sufrir esto, ya que nunca vieron peleas, aunque las hubiera, nunca vieron peleas o golpes. Sobre el tema del divorcio, algunas de las causas psicológicas como pareja son la baja autoestima o la dependencia emocional de la otra persona. Esto se refiere a que tanto la mujer como el hombre pueden desarrollar una dependencia demasiado grande hacia su pareja. Esto causa que no puedan estar sin él o ella y de ahí empiezan los problemas, y si tienen hijos, de esos problemas se hacen más grandes y repercuten más en los niños. De esto también viene hilado la mala comunicación. A falta de comunicación entre pareja empiezan también los problemas, ya que no saben lo que la otra persona quiere, y en esto afectan a los niños, ya que hacen que se sientan incomprendidos o sientan que todos los problemas son por culpa de ellos, y de ahí viene la separación y no tratan los problemas que son de confianza entre padres e hijos. También otra de las causas son los patrones, ya que si una mujer o un hombre de pequeños vieron que en su casa con los padres vivían lo mismo, para ellos se les hace normal, y al tener una relación de pareja y una familia, vuelven a repetir esos patrones tanto con la pareja como con los hijos. Hola, mi nombre es Ángel Yael Anguino Valderas, soy estudiante de la carrera en Derecho del primer parcial en la Universidad Autónoma del Estado de México. Para empezar a hablar con este tema, empezamos a hablar con los niños y adolescentes o las consecuencias que ellos tienen. El rendimiento escolar es una de las cosas más importantes o más determinantes, ya que cuando una familia se desintegra por completo, el rendimiento escolar es uno de los más afectados, ya que pues los niños son traídos de juicios familiares para ver con quién se quedan o quién tiene su custodia, guardia y custodia, y pues su nivel académico baja por lo mismo. Ya también en el grado psicológico, pues son afectados psicológicamente porque su mundo se deshace poco a poco. Las personas que se conocían o la familia que conocían ya no es la misma, se desintegra por completo y pues pierde completamente su valor. Las conductas externas o sus riesgos o los riesgos de las conductas externas es que pues los niños, como no tienen a sus dos padres presentes y están peleándose por su custodia, pues riesgos externos, uno de ellos puede ser que pues las drogadicciones, todo eso, drogadicciones que entren en el mundo criminal, ya no víganos en ese lado, al menos que pierdan la escuela o pierden el interés de estudiar o seguir con sus estudios. La salud mental en los niños y adolescentes, más en los adolescentes, pues es un papel muy importante, ya que pues pueden tener falta de amor de uno de los papás o de los dos, y pues ya no es lo mismo. Su familia se desintegra por completo y pues pierden como tal valor o como tal el amor que tenían hacia sus padres, no como tal, sino no perderlo, sino dejarlo a un lado. En los adultos es menor, pero también la carga en ellos pues es casi la misma, ya que en la depresión y ansiedad de que pues su pareja de toda la vida o de una parte de su vida los deje por completo, pues es una de las causas más importantes. La repartición de los bienes y de los hijos como tal, pues también es uno de los causantes. Pelearse por patrimonios, por casas, por coches, hasta por mascotas, pues es algo que afecta como tal a las dos partes. Pues aparte de la desintegración familiar y pues que como tal la familia deja de existir, pues existen como tal otros no factores, sino como las consecuencias, es que a veces hasta terminan peleándose de manera física, ya no verbal, o en los juicios. Familias externas de la misma familia, del núcleo familiar, como tíos, tías, hermanos de los padres, de la madre o del padre, entran y pues entran en conflicto y a veces hasta a golpes.
En la sociedad mexicana, bueno, o como tal afecta en la sociedad mexicana, es esto muy importante, ya que en México, pues, hay una alta tasa de divorcios. Pues más que nada es por patrones que se siguen cometiendo, se siguen realizando por parte de, más que nada parte de la parte paterna. Y pues violencia familiar o intrafamiliar son consecuencias, o más bien, parte de para que llegue las consecuencias al final de un aumento en las adicciones o drogadicciones, pues más que nada, como ya lo dije, pues hacia los niños o hasta los mismos padres. Ya viendo en la parte de la depresión, pues también puede llegar a ser hasta un suicidio, ya que por ejemplo si el padre pierde la custodia y pues el padre era su mundo, su padre, su madre, bueno, su esposa y sus hijos, o más bien sus hijos, pues como tal, pues su mundo se hace poco a poco hasta llegar a suicidarse o matar a alguien más o matar al nuevo esposo de la expareja y así. Soy Sonia Serrano Sierra, estudiante de Derecho de primer semestre de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX. Yo les voy a hablar de los factores principales de la desintegración familiar, los cuales principalmente podría ser la violencia física, la cual es cualquier tipo de violencia que deje marcas en la piel, como golpes, rasguños, cualquier tipo de violencia que deje marcas en la otra persona es violencia física. Otro factor es la violencia psicológica, en la cual puede afectar demasiado en el autoestima de las personas, haciendo que sean un poco más cerradas y tengan muchos problemas a la hora de mantener una vida social. Esto empieza desde insultos hasta cosas que puedan herir los sentimientos o afectar psicológicamente a las personas, dañarlas de una manera que les puede causar inclusive depresión o cosas que les impidan desarrollarse en el ámbito social o relacionarse con otras personas. Otro factor es la violencia económica, la cual incluye que la persona quite el dinero o limite de dinero a la persona. El otro tipo es la violencia económica. Esta incluye la manipulación económica o la limitación de esta misma hacia las personas, haciendo que no puedan adquirir todos los bienes que necesitan para vivir bien. Un ejemplo de estas es la negación al acceso de cuentas bancarias, la negación o el no permitirle trabajar a la otra persona también es una forma de violencia económica. La siguiente fase son los ciclos de violencia, el cual inicia con la primera, que es la fase de tensión, en la cual empiezan por discusiones pequeñas y poco a poco van escalando el nivel de violencia. Después de esto escala a la fase de explosión, que después de pequeñas peleas es cuando las peleas escalan a la violencia física o a la violencia psicológica también. Después de esto sigue la fase de reconciliación, en la cual después de haber hecho el acto de violencia, ya sea físico o psicológico, la persona se disculpa y se reconcilian haciendo promesas de que va a cambiar y ya no pasará los mismos problemas que habían pasado. Después de esto se vuelve a la fase de calma, en la cual se calman todos estos problemas o estas peleas por un tiempo, pero por lo regular normalmente este ciclo vuelve a comenzar de nuevo. Entrando en la parte de tipos, entramos en las adicciones, en la cual podría estar el alcohol, ya que el alcohol causa una negligencia en las responsabilidades que tiene que cumplir la otra persona y evidentemente el alcohol también causa que las personas se vuelvan agresivas, por lo cual llegaríamos a la parte en donde se llega a la violencia física o incluso en la psicológica, ya que una persona alcohólica o alcoholizada ya no raciona con sus pensamientos al momento de hablar. Las siguientes son las drogas, en la cual desde drogas ilegales hasta incluso medicamentos recetados provocan el mismo comportamiento, una negligencia en las obligaciones e incluso la pérdida de dinero, ya que la persona se vuelve adicta
y con el mismo dinero que ellos deberían dar a su casa, lo usan para cubrir esa adicción que tienen a las drogas. La siguiente, hablando de adicciones, es la ludopatía, la cual es la adicción a los juegos de apostar, la cual puede llevar incluso a la familia a la bancarrota, ya que las personas por el impulso de jugar y seguir apostando llegan a apostar incluso sus casas o en algunos casos a miembros de su propia familia. El efecto de estas adicciones en la familia puede generar la ansiedad o incluso depresión al ver que su familiar que es adicto a algo, ya que provoca desconfianza e igual conflictos, constantes peleas entre las parejas para que la otra deje de tener ese tipo de adicciones, lo cual afecta demasiado, ya que se rompe la confianza y llegan a problemas como depresión. La siguiente es la falta de educación emocional, en la cual, por ejemplo, la gente no sabe cómo resolver algún conflicto, ya que no tienen esa educación emocional, no saben controlar las emociones que llegan a sentir y por eso reaccionan de manera agresiva o guardando las cosas, lo cual puede causar resentimiento y pueden ser peor después este tipo de conflictos. También los patrones intergeneracionales, cuando por ejemplo los padres no saben controlar sus emociones, los hijos crecen sin esa educación emocional, lo cual es seguir un patrón en el cual no se saben controlar las emociones porque no se les enseñó desde un principio. El objetivo de todos estos temas es que se puedan prevenir o controlar un poco más para evitar la desintegración familiar, ya que es algo muy común que no debería de pasar, ya que como se transmite igual en generaciones, las familias pierden esos vínculos y cada vez las familias se deterioran más rápido. Algunas de las cosas que podían ayudar a prevenir este tipo de problemas, que es la desintegración familiar, sería buscar las terapias familiares, también los programas de ayuda con las emociones, programas de habilidad emocional, y también serían los grupos de ayuda y controlar adicciones. Hola, yo soy Ana Elena Sandoval Ramírez, estudiante de la UAMX en la licenciatura de Derecho, primer semestre. Para entender la magnitud de la desintegración familiar en México, es importante revisar diversos datos que influyen mucho en estos temas. En primer lugar tenemos el divorcio, ya que las últimas décadas han incrementado demasiado, pues año tras año las parejas deciden separarse, lo cual es algo bueno para evitar que en el hogar ocurra violencia, pero es algo que influye mucho en la estructura familiar y la rompe. Una de las soluciones que podemos ofrecer a nivel familiar sería que las partes tomaran ayuda como asistencia psicológica. Esto muchas veces les podría ayudar a evitar la desintegración familiar, o si bien les ayudaría a llevar de una manera más sana este proceso y evitar que afecte a los padres como a los hijos de una manera negativa. Crear programas para la regulación emocional, para enseñar a los niños a regular sus emociones, a decir lo que sienten. Y en un nivel más social e institucional sería que se implementaran programas de ayuda psicológica, programas de violencia doméstica, para que las personas se sientan más apoyadas a terminar esta integración familiar, que muchas veces es demasiado violenta y afecta de manera gravemente física a las personas. Algo que también ha sido muy común es que hay casos en los que también la estructura familiar se rompe debido a drogadicciones, ya que se vuelve un ambiente más violento y crítico, y muchas veces las familias dejan de lado a la persona con adicciones. Tenemos los divorcios conflictivos, pues muchas veces estos divorcios no llegan a concretarse de una manera pacífica y llegan a haber muchos problemas en un futuro, ya que hay discrepancias entre
que el padre vea a los niños, ya que la madre no lo permite. Esto también repercute en que últimamente las mujeres también han tomado ya una postura tomando privilegios de más de sus derechos y se agarran de ahí para evitar que los padres que quieren ver a sus hijos lo hagan de una manera muy poco frecuente y esto rompa el lazo de la unión padre e hijo. Este sigue siendo uno de los factores más graves que existen para la desintegración familiar, ya que hay muchas familias que sufren de violencia física, económica o psicológica. Y muchas veces generan un ambiente de miedo e inseguridad dentro de la familia. Otro factor que debemos tomar en cuenta es el embarazo adolescente, por la falta de que en los hogares hay una deficiente educación sexual. Entonces, en muchas ocasiones, personas adolescentes tienen que abandonar su hogar para hacerse responsables por este dicho embarazo. Finalmente, los hogares monoparentales es como el tema que ha estado muy en relevancia en estas décadas, debido a que padres o madres solteros deciden criar a sus hijos, lo cual en una parte está bien, pero en otra afecta mucho la educación de los niños, debido a que una figura materna no puede enseñar lo mismo que una figura paterna o viceversa, y esto presenta muchas veces problemas emocionales y económicos. Otro tema, otro punto importante es el concepto de familia en México, el cual en las últimas décadas han surgido nuevos tipos. De estos existe el normal y el tradicional, el que todos conocemos, que es la familia nuclear, que se conforma por la madre, el padre y los hijos. De esto derivan nuevas familias, como lo es la homoparental, la cual consta de, pueden ser 2 mamás o 2 papás, parte de la comunidad LGBT. Otro tipo es la familia contemporánea, en la cual, normalmente se conoce como el padre el que tiene que proveer y la madre en casa cuidar a los niños, pero la familia contemporánea puede ser al revés. La madre trabaja y mantiene el hogar y el padre es el que se encarga de la crianza de los niños y de mantener la casa. Las siguientes son las familias reconstruidas, la cual es cuando una familia separada, 2 padres separados, pueden juntarse de nuevo con otra familia. Por ejemplo, la mamá puede conseguir una nueva pareja y esta nueva pareja tener hijos. Y al juntarlos es una nueva familia, una familia reconstruida. Esta tiene conflictos porque muchas veces a los hijos puede no caerles bien la nueva pareja, o entre los hijos no llevarse bien también, los hermanastros, o no llevarse bien con el padrastro. Eso también es un problema que existe en este tipo de familias. La siguiente clasificación son los hijos únicos, las parejas sin hijos o las familias extensas. Esta última suele darse mucho en comunidades rurales, ya que suelen tener bastantes hijos. La transformación del concepto de familia en México ha creado bastantes conflictos. Por ejemplo, el tipo de crianza que se da a los niños, ya que normalmente cuando son familias homoparentales piensan que no se les dará la misma educación a los niños por no tener una figura materna y una paterna. También se dice que no los criarán bien, por ejemplo, porque los niños crecerán con las mismas ideas que tienen los padres o los mismos gustos, lo cual en realidad no tiene nada que ver. Otro conflicto es la distribución de bienes o que no les alcance económicamente para mantener a la familia. Para este último se han creado programas de apoyo que ayudan económicamente a las familias de escasos recursos. La transformación del concepto de familia en México es un proceso que cumple y refleja la diversidad y complejidad en México. Es muy importante el respeto y darle un mayor reconocimiento a este tipo de familias, ya que respetando la diversidad se puede mejorar igual a la sociedad. Con esto me refiero a que en el caso de las familias homoparentales debería de respetarse un poco más y no tenerlo como un tema tan cliché, ya que en sí se puede ver como una familia normal y la crianza que se da a los hijos en muchas veces suele ser mejor o con menos violencia que en una familia tradicional, en una familia nuclear.
que es madre y padre, a veces se da más violencia en estas familias, llamadas así tradicionales, que en una homoparental, ya que en veces la crianza suele ser mejor, más respetuosa y más incluyente, enseñándole a los niños desde pequeños que todas las personas somos iguales y que no tiene nada que ver o que no nos define la orientación sexual de alguna persona. Hablando de estadísticas, el INEGI en el año 2020 capturó que el 23.4% de familias en México eran familias homoparentales. Igual, en 2020, el 16.5% de las mujeres de entre 15 y 49 años no tenían hijos. Según la ENADIT, el 45.5% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia familiar. Estas ya las mencioné anteriormente, que puede ser violencia física, psicológica o económica. Hay que recordar que la primer causa de desintegración familiar en México es la violencia. Y esto se puede evitar con terapias, ya sea terapia de familia o en dado caso cuando es el divorcio, terapia de pareja, para que esto no afecte a los hijos. Hay que tener en cuenta que la educación emocional también es muy importante para evitar este tipo de violencia y evitar que los pequeños crezcan con la idea de que la violencia es normal y de que se normalicen las familias, porque esto puede hacer que crezcan y se siga un ciclo de violencia en sus familias. Porque si los niños de chiquitos vieron, no sé, por ejemplo, que su papá le pegaba a su mamá, cuando ellos crezcan van a verlo como algo normal y van a repetir estos patrones y así sucesivamente con sus hijos. Es importante la educación emocional y las terapias también. Hoy te voy a hablar de una perspectiva psicológica muy importante, que es los estilos de crianza y cómo estos pueden ayudar o afectar a las familias. Cuando hablamos de crianza nos referimos a cómo los padres ponen límites, dan cariño y enseñan valores a sus hijos. Existen 4 tipos diferentes de crianza. Está el estilo autoritario, cuando los padres son muy estrictos, dan órdenes sin cuestionar y ponen por encima la disciplina que el afecto. Esto puede afectar en la familia, ya que los hijos pueden desarrollar un miedo y problemas de comunicación con sus padres por miedo a ser juzgados. Luego está el estilo permisivo, que es cuando los papás son muy amables y nada exigentes con los hijos. Esto puede desarrollarse a que los padres no pongan límites y sus hijos tengan problemas más adelante con las reglas, que no sepan respetarlas, y también problemas de comunicación porque como son muy permisivos no tienen un límite claro. Está el estilo negligente, que es cuando los papás no les muestran ni apoyo emocional ni físico a sus hijos. Esto puede afectar ya que los hijos empiezan a sentir solos, buscan cariño en otras personas y tienden el riesgo a encontrar personas tóxicas en su vida y también de no salir de esos ambientes tóxicos por no encontrar ayuda en sus papás, y también esto puede ayudar más a la desintegración familiar. Luego está el estilo democrático. Aquí hay unos padres que sí saben poner límites claros, apoyan a sus hijos y los dejan dar sus opiniones sin juzgarlos. ¿Cómo ayuda a la familia? Pues fortalece la confianza, el respeto y la comunicación. Los niños empiezan a poner límites y a entrar en ambientes sanos y donde no los maltraten. Y también eso ayuda a la estabilidad familiar. Cada estilo puede generar consecuencias, por ejemplo, el autoritario, el permisivo y el negligente pueden afectar en que los niños empiezan a tener baja autoestima, problemas para comunicarse con otros, problemas para respetar las reglas y también problemas entre la misma familia, y esto hace que su familia no sea muy estable, por lo que no van a buscar ambientes estables cuando sean adultos.
En cambio, el estilo democrático ayuda a formar familias con mejor estabilidad emocional, más seguras y con mejor comunicación. Por eso es importante que los padres encuentren un equilibrio entre lo que es la disciplina y el cariño para que sus hijos no se sientan en un límite o en otro límite, porque si no pones los límites suficientes, tus hijos van a tener problemas para cumplir reglas, pero si pones demasiados límites, tus hijos van a tener problemas de inseguridad o de miedo y no va a haber una confianza. En cambio, si tú encuentras ese equilibrio, tus hijos van a tener una crianza mejor y esto puede hacer que no haya más casos. A veces los padres suelen cambiar su forma de educar dependiendo de las situaciones en las que se encuentren o mientras sus hijos crecen. Lo importante siempre es tener una educación con amor, respeto y comunicación. Cuando una familia tiene problemas para comunicarse, poner límites, empieza a formarse la desintegración familiar, o es decir, la separación física o emocional de sus miembros. Por eso, trabajar en un estilo de crianza más democrático hace que los hijos y los que conforman la familia se sientan más seguros, comprendidos y aceptados por su familia. En pocas palabras, una buena crianza no nace, se aprende y se va desenvolviendo con el tiempo. Todos los días puede mejorar y la familia se sigue manteniendo con el tiempo cuando hay apoyo, comprensión y límites bien puestos. También es importante entender que los hijos aprenden observando, entonces si en su casa observan un ambiente de respeto, amor y comprensión, los hijos empezarán a desenvolverse de esa forma. Pero si hay gritos, violencia o indiferencia, también los hijos pueden normalizar esas conductas negativas. Cuando un estilo de crianza es saludable, los hijos se sienten seguros, su autoestima es mejor, pueden poner límites y se saben relacionar con la sociedad. En cambio, cuando el ambiente en su casa no es saludable, tienen problemas de autoestima, problemas para comunicarse con los demás, rebeldía constante y problemas de comunicación con cualquier otra persona. Por eso la crianza no solo afecta el presente, sino también afecta el futuro. Otro tema muy importante cuando hablamos de desintegración familiar es el impacto que tienen el Internet y las redes sociales. En las últimas décadas, la tecnología ha evolucionado y ha llegado a formar parte de nuestra vida cotidiana, y el hogar no se ha salvado de estas dichas transformaciones. A pesar de que son herramientas útiles para la comunicación, investigación, educación, inclusive para el trabajo, han llegado a desordenar esta dinámica familiar. En esto entra el uso excesivo del celular, ya que dicho aparato electrónico se ha convertido en una extensión del humano o del cuerpo humano, y las personas normalmente destinan mucho tiempo a pasar tiempo en redes sociales, investigaciones, inclusive en el trabajo a distancia, ya sea en reuniones o respondiendo mensajes. Muchas veces el uso de es inadecuado y ha llegado a sustituir momentos en la familia que eran para diálogo, para hacer actividades juntos, inclusive a la hora de la comida, que es cuando normalmente la familia usaba ese tiempo para conversar acerca del día. Si bien las personas están juntas físicamente, mentalmente están muy dispersas. Esto no distingue las edades, ya que padres, hijos, adolescentes, niños han estado metidos a dicho aparato, y esto a menudo ha generado una dependencia tecnológica. Otro hecho que sin duda debemos de tomar en cuenta es que se ha perdido esa capacidad de comunicarnos, ya que
comunicación cara a cara, que es la base de todas las relaciones afectivas, se ha visto interrumpida por un texto rápido y pasar tiempo en redes sociales, y esto causa un deterioro en las habilidades emocionales, ya que muchas veces no existe esa habilidad para comunicar emociones. Constituyen la interacción humana directa y de ahí surgen malentendidos, problemas, o llegan incluso problemas como lo son el ciberacoso, los fraudes telefónicos, extorsiones, etc. Y asimismo dentro del núcleo familiar se va causando un distanciamiento. Algo muy importante a tocar dentro de este tema es que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a contenido dañino dentro de las redes sociales, ya que muchas veces no tienen supervivencia de un adulto, puesto que últimamente los papás llevan una vida ocupada y a menudo evitan la responsabilidad del niño, dejándole el celular, la tablet o la computadora sin restringir el contenido que puedan ver o sin vigilarlos. La tecnología no solo afecta la convivencia, sino que también la formación emocional y psicológica de los menores. Los niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos a contenido dañino como lo es la violencia, la sexualización, retos peligrosos, ciberacoso o modelos de vida irreales que afectan su autoestima, impactando ya de una manera psicológica más profunda en ellos, que en un futuro les cuesta mucho aceptarse tal como son y existe mucho esta idealización. Si bien estas tecnologías nos han sido de mucha ayuda, ya que permiten que tengamos herramientas más accesibles, también han logrado formar una brecha generacional entre padres y sus hijos, ya que muchas veces los padres no entienden estas nuevas tecnologías y los hijos tienden a llamarlos desactualizados, lo cual genera conflictos, momentos de tensión, y esto causa que haya muchísima más tensión en el ambiente familiar y se pierda dicha confianza para platicar cosas, debido a que muchas veces los padres no entienden a qué se debe esto. En otro caso, los padres jóvenes, lo cual es un tema que es más frecuente en esto de la desintegración familiar, es que también están actualizados y a menudo viven mucho tiempo atrapados en el celular y llegan a descuidar a los hijos. Muchas veces las mamás se descuidan de los niños y prefieren darles el celular, o prefieren pasar más tiempo ellos en el celular que poniéndoles atención, llegando a descuidar tanto a sus hijos como a la familia y el hogar en general. Y muchas veces esto es tema de desintegración familiar, separación o divorcio. Una solución ante este tema sería que sí, la tecnología es buena para investigar, tener comunicación, ya que aplicaciones de mensajes como WhatsApp o Instagram o hacer llamadas a otros lugares y hace que todo sea mucho más rápido, y asimismo las familias pueden tener una conexión cuando no estén juntos. También se debe de encontrar un equilibrio y usarse de una manera más responsable para evitar así conflictos, momentos de tensión, y que la convivencia del hogar y la familia se vuelva caótica y desconfiada. Voy a hablar de los efectos de la desintegración familiar en la salud mental. El primero es el aislamiento. De este se deriva la tristeza, la ansiedad o la depresión. Se derivan ya que al aislarse los niños no desarrollan esas habilidades de comunicarse o de estar junto a otras personas, ya sea niños o adultos. Niños afecta de que en manera que ellos son, se podría decir que más débiles que adolescentes o adultos, no saben todavía bien qué está pasando o por qué está pasando. Si no les explicas, puede llegar el punto en el que piensen que es su culpa o que por ellos su familia se está separando. Es importante que los padres les dejen bien en claro que no es por ellos y que pues no
no es su culpa nada de lo que está pasando. En los adolescentes es un poco más fácil, pero no tanto, ya que, como la palabra lo dice, son adolescentes, están en proceso y hay veces en los que hay demasiados cambios físicos y emocionales y todo eso se junta todavía con la desintegración de su familia. Esto puede llevar a que tengan adicciones como el alcohol y las drogas o que hasta quieran dejar de estudiar. Los adultos, muchos creíamos que es demasiado fácil, ya que pues tienen una vida hecha y todo pues se podría decir que gira alrededor de su trabajo y de su familia, pero no es así, ya que tampoco hay veces en los que los adultos tienen la suficiente madurez mental para aceptar esta ruptura, y también pueden llegar a las adicciones como el alcohol o las drogas, y esto afecta todavía más, ya que si uno de los niños está con la madre o el padre y esta madre o padre cae en adicciones, pues deja solo al niño y pues puede ser peor, ya que el niño no va a tener como esa supervisión de un adulto. Puede ser que por las mismas adicciones quiera llegar a dejar de trabajar y ya no va a haber quien solvente los gastos necesarios para sus hijos. El riesgo más alto o más grande de esta desintegración es la repetición de patrones. Generalmente esto se da más en mujeres, ya que si dentro del matrimonio y dentro de esa familia hubo violencia y había hijas en esa familia, las mujeres o en este caso las niñas vivieron toda su infancia con golpes o viendo cómo había golpes entre sus padres, y esto afecta a la larga, ya que se normalizando este tipo de violencia y creen que cuando ellas tengan una familia, un esposo o hijos, pues tienen que pasar por lo mismo, cuando no es así. En hombres también es lo mismo, pero ellos crecen viendo cómo su padre golpeaba o maltrataba física o verbalmente a su madre, entonces ellos normalizan eso y a lo largo del tiempo pues pensar que si eso le hacen a su esposa va a estar bien, porque su papá lo hacía con su mamá y su mamá nunca dijo nada. Un riesgo son las relaciones afectivas inestables. Esto quiere decir que los niños, cuando crecen y son adultos, les cuesta abrirse o ser sociables con otras personas, ya que siempre vivieron en un ambiente hostil con violencia, gritos o hasta golpes. También hay problemas de apego, como el apego ansioso o la dependencia emocional hacia otra persona, que en este caso de los niños cuando son adultos puede ser hacia su pareja, y de ahí también viene el repetir patrones, que el estar apegada a tu pareja o apegado a tu pareja, tienes miedo de desintegrar esa familia y que tus hijos sufran lo que tú sufriste en tu infancia. Yo ya expuse la parte de consecuencias de una desintegración familiar, pero también me toca la perspectiva sociológica, la desigualdad, urbanización o la urbanización como tema de la desintegración familiar y la cultura mexicana. Cómo influye la pobreza y la falta de oportunidades, al igual de la migración interna y externa, y la violencia estructural y cambios, valores y costumbres. Bueno, empecemos. Mi parte no lo voy a empezar como lo dije, sino que lo voy a exponer por partes, porque unas partes son subtemas porque como tal la perspectiva sociológica. La cultura mexicana influye mucho en la desintegración familiar, en el aspecto de que la cultura mexicana es muy machista. Bueno, para mí sigue siendo muy machista en unos sentidos, como poner a la mujer antes del hombre. En otros aspectos también podríamos asimilar de que el mexicano de 40, 50 años y de generaciones antes de la mía sigue siendo muy homofóbico con la comunidad LGBTB, y eso influye de que, por ejemplo, papás y mamás, padres y madres, no quieran aceptar a sus hijos como son, o sea, como son gays o lesbianas o transexuales o no binarios. Es un tema muy importante porque puede pasar de que la mamá sí esté de acuerdo, pero el papá no, o que el papá sí y la mamá no, o que la familia del papá, o sea, ya familia como tal, ya son parientes de la familia, del núcleo familiar, no lo acepten y pues también entren en un dilema. También otros temas
más importantes de la cultura mexicana podemos ver que pues el hombre sigue teniendo una autoridad, un nivel arriba de la mujer. Actualmente se está quitando eso, o se está aboliendo, pero pues también es muy importante ver ese punto de vista. La desigualdad. La desigualdad lo podemos, ya lo dije, como que el hombre está arriba de la mujer. Ser machista o el machismo en general, pues es la desigualdad en una familia, ya que podríamos ponerlo en perspectiva de que, no, es que como un padre diciéndole a su hija, no, tú eres mujer, tú no puedes jugar fútbol. O es un ejemplo muy básico, pero pues puede haber miles de ejemplos. También podremos ver la desigualdad económica, ya que pues una familia, pues si no tiene el suficiente sustento económico, pues se puede desintegrar tarde o temprano. O, bueno, no es que sea tarde o temprano, sino que puede ser un factor. Como tal, no es como que sea un detonante la desigualdad económica. Hay familias que pues viven con el salario mínimo y siguen unidas. Y hay familias que tienen el salario de miles y miles de pesos y se desintegran por cuestiones económicas. Urbanización. La urbanización pues podemos observarlo también y unirlo con el tema de migración interna. Y dirán, ¿cómo? Bueno, la migración interna es cuando, por ejemplo, una persona que viene de pueblo o es de otra ciudad, no sé, de León, Guanajuato, bueno, de León, Guanajuato, o de Yucatán, yo qué sé, pero es interna, es del país, y emigra a una ciudad más grande, por ejemplo, la Ciudad de México, Monterrey, Puebla. ¿Y qué tiene que ver con la urbanización? Bueno, la urbanización es cuando una ciudad llega a ser más grande, se expande, y no solamente es la ciudad, los edificios, sino que también es la gente. La gente pues cambia, ya no son la misma cultura, más bien se urbaniza, también podríamos decir lo que se globaliza. Ya hay personas de otras comunidades y así. Eso para mí está bien. Pero viéndolo como la desintegración familiar, o un punto de la desintegración familiar, es que pues una familia pues pierde, por ejemplo, al padre o a la madre. Siempre es el padre el que se va a trabajar lejos o a vivir lejos para poder entrar a darle un mejor sustento económico. Y es donde pues, por ejemplo, el distanciamiento entre familias pues empieza, ya después regresa y pues ya no es lo mismo, ya no es la misma comunicación, a lo mejor el padre ya piensa diferente, conoció a alguien más, o la madre conoció a alguien más, los hijos ya crecieron, y son muchos temas que se tienen que observar, se tienen que contemplar, ¿no? Hablando de migración, pues también está el tema de migración externa, es casi lo mismo, pero pues a otro país, a un país con más ofertas laborales, para obreros o en general para una licenciatura o una maestría o un doctorado, hasta eso. Bueno, no creo, bueno, hasta licenciatura, porque hay casos que hay personas que tienen licenciatura y pues aquí no hay trabajo o no hay trabajo en sus países y se tienen que ir. Cambios y valores. Bueno, hay cambios de valores en general en todas las épocas, en todas las generaciones, porque no son los mismos valores que tenemos nosotros como jóvenes pensantes, pues los jóvenes de hace 60 años, ¿no? El mundo cambia y pues también las familias y también los pensamientos. También podremos ver la violencia estructural. ¿Y a qué me refiero como violencia estructural? Pues en general la violencia que es de género, violencia monetaria o económica, que es estructural, que va poco a poco, va por factores o más bien por integrantes familiares. También el tema de la pobreza, que también tiene que ver con el tema de la migración, el tema de la pobreza. Bueno, también no toque el tema de que, pues, por ejemplo, el papá, cuando migra o emigra, puede morir en el camino, también. O sea, tienen que subir casi a un tren y ahí mueren. O sea, pueden morir muy fácil. O pueden matarlos, o pueden morir de deshidratación. Que hay personas que cruzan el desierto para poder cruzar a un lugar mejor. Y pues en el caso de África y Europa, hagan de cuenta que es un mar gigantesco. O sea, se ve pequeño, pero es gigantesco. El mar Mediterráneo. Tienen que pasarlo en balsas.
y pues no creo que sea muy fácil, pues. También hay personas que pues cuando llegan al otro país, donde tendrían que tener una mejor oportunidad económica, social y hasta yo diría que cultural, pues los discriminan, los dan a un lado, no los quieren. Y también podemos ver como la violencia estructural, como en el caso de que, pues no es como tal la desintegración familiar, pero es otro tema aparte, de que, pues por ejemplo, ya las familias son diferentes. Ya no es lo mismo de que madre, papá, o sea, ya es mamá, ya no es mamá e hijo. Ya digo, mamá o mamá, papá e hijo, mamá, papá e hija, mamá, papá y más hijos, sino que también puede ser mamá y mamá, o papá, o papá se quiso convertir en mujer y ya es mamá, o mamá quiso ser hombre y ya es papá, o también podría ser de que papás murieron y viven con sus abuelos, o también podría entrar el tema de que papá se fue y solo vive con mamá, y así, hay diferentes tipos de familias. Y pues no entra como tal la desintegración familiar, sino es la diferencia y cómo se desfisican, se globalizan las familias, ya que también podremos ver de que esto ya tiene años, es de casi siempre, pero pues lo ven muy raro de que, por ejemplo, una mamá o una mujer que sea asiática tiene hijos con alguien de otra raza. Y pues hay gente que lo sigue viendo mal, todo esto lo sigue viendo mal. Pero pues al fin de cuentas somos todos personas y demostramos o tenemos familias muy diferentes. En mi caso, por ejemplo, mi papá es mi padrastro, no es mi papá biológico. Y yo viví los primeros 7, 6 años de mi vida con mis abuelos, con mis tías, con mi mamá. No tuve papá. No tuve la parte paterna en ese tiempo. Mi parte paterna eran mis abuelos. Para concluir, la desintegración familiar no es un problema que esté oculto para ninguna persona, pero la sociedad no le da la importancia que debe y esto afecta a millones de personas y más a los niños, niñas y adolescentes porque son los que sufren las consecuencias de un mal matrimonio o de unos malos padres. Y también que no deben de juzgar a las personas a lo lejos, sino mostrar su empatía y apoyo a este tipo de personas porque los niños no tienen la culpa de las situaciones que pasen en su familia. Sin embargo, el tema de la desintegración familiar no es un tema de pocos días o meses o años, sino que es un tema de irla formando poco a poco o irla, en vez de formando, desquebrajándola poco a poco por años o hasta décadas. En mi tema, que fueron las consecuencias, podemos ver que la violencia o afectar hacia los niños o a las personas mayores o los padres, pues al final son afectados de manera indirecta o indirecta y, como ya lo dije, los niños también. Como lo mencionamos en el tema de las consecuencias y algunas medidas para evitar esta desintegración, podemos llegar a que necesitamos que las familias sean más empáticas, sean más incluyentes y busquen dar una mejor educación para que esos patrones de desintegración no se repitan más, ya que es un tema que, como ya había mencionado, afecta muchísimo más a los menores de edad. Igualmente necesitamos que las instituciones se encarguen de dar educación emocional y ser más presentes en este tema para que los niños tengan otra fuente de conocimiento y no venga solo desde el hogar y sea algo que se les transmite bastante para evitar, como lo mencioné, evitar estos patrones. La desintegración no es un tema inevitable, pero es algo que podemos enfrentar como sociedad y personas, mejorando en la salud mental y la comunicación entre familias, para así en un futuro las familias nuevas que se vayan creando puedan tener un mejor futuro y una mejor comunicación para que los que no sufran sean los niños y no haya tantos divorcios en el país como en la actualidad. También algo que es muy importante es la salud emocional en los niños. Esto va a empezar desde acciones muy pequeñas como el escuchar sin juzgar a los niños por cualquier cosa que ellos digan, ya que desde ahí se rompe la confianza que existe en una familia. Muchas veces estos conflictos parecen ser irreversibles o que no tienen alguna resolución,
pero hay que recordar que la familia siempre debe ser un lugar seguro con el cual podamos mejorar estos aspectos